Ayer estuve compartiendo un tema que es apasionante, muy, muy apasionante, y es el tema lo hemos titulado La fe en Jesucristo como doctrina fundamental. Y quise darle título definido, no decir la fe como doctrina fundamental, sino que debemos de una vez, o quise darle sustento, la fe en Jesucristo como doctrina fundamental. Es importante esto. Y claro, tenemos que abordar la fe entonces un poco más amplio, digámoslo así. Lo que ayer llamábamos la fe primaria, que es la capacidad que Dios le ha dado a todo ser humano de creer, indistintamente en qué crea o quién sea esa persona en su estado espiritual, pero Dios le da la capacidad de creer. Hay una expresión que la hemos usado y la hemos tomado de algunos maestros de la iglesia en Colombia, pastores que enseñan la palabra, y hay una definición del ser humano que me ha llamado la atención, y es que el ser humano es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. Y eso pues me ha parecido importante porque coincide, digámoslo así, o define lo que en la Biblia está, que el hombre es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial, es decir, que tiene cuerpo, que piensa, y que se mueve en un medio. Pero, ¿qué quiero resaltar? Que es un ser espiritual. Y como ser espiritual, Dios le ha dado la capacidad de creer. Por eso hay tantas religiones, hay tantos credos, hay tantos direccionamientos, digámoslo así, o posibilidades en que el hombre puede poner su fe en distintas cosas. Y entonces uno dice, pero ¿por qué tanta cosa? Pues porque el hombre es un ser espiritual y la misma persona manifiesta su deseo de buscar, de hallar, de encontrarse, de llenar ese vacío espiritual que la persona tiene, porque como ser espiritual, Dios lo hizo para que pues se llene de la presencia de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios quiere habitar en cada persona, pero por eso es necesario predicar el Evangelio para que las personas conozcan de Cristo, conozcan acerca del Señor, de Dios, y que puedan recibirlo y que puedan llenarse de Cristo, tenerlo a Él en el corazón. Pero quien no tiene a Cristo, tiene a cualquier, digámoslo así, personaje, objeto, pone la confianza en cualquier cosa, porque es un ser espiritual y busca. Entonces, de distintas formas. Entonces, lo más hermoso que quiero que comprendamos es que todo ser humano, Dios le ha dado la capacidad de creer. Y ayer hablábamos de que la fe no solamente se da en la capacidad de creer, y esa capacidad de creer pues evidencia de que esa persona tiene fe. Es decir, tiene fe. Hay gente que tiene fe en sí mismo, fe en la fe, porque pues no tiene direccionada su fe a ninguna parte. Otros tienen fe en sí mismo, en su interior, algunos llaman de la fe en su interior, su yo interior, en su Dios interior. Otros tienen la fe en los ángeles y otros tienen la fe en distintas cosas, digámoslo así. Entonces, la fe, el hecho de que tenga la capacidad de creer, no, no resuelve la situación para el ser humano en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, no la resuelve. El que ponga la fe en cualquier cosa o en cualquier persona o en sí mismo aún, no le resuelve el problema al ser humano. La fe tiene que
ser direccionada a hacer la fe en Jesús. Y ayer terminé la enseñanza leyendo Romanos 3:26, que quiero retomarlo para que a partir de ahí arranquemos o ahondemos en la enseñanza. Romanos capítulo 3, verso 26, muestra cómo Dios se ha dado, se ha mostrado, cómo la gracia de Dios se ha mostrado al hombre con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, lo que quiere decir su plan salvador para con el hombre. Dios se ha dado la tarea en este tiempo, hablándolo del tiempo de Cristo para acá, de la manifestación de Jesucristo para acá, lo que es el tiempo de la gracia que se llama. Entonces dice que Dios ha tenido la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, gracias al Señor, dice su justicia o su plan salvador. Dice, a fin de que Él sea el justo. Aquí la gracia salvadora declara que hay uno que es justo por esencia, en su atributo, digámoslo así, lo que lo identifica a Él. Él es justo, pero que a su vez justifica, es decir, declara o hace justos, porque esto es lo que está haciendo Dios en este tiempo a través de la fe y de la fe en Él. No de la fe en uno, no de la fe en los ángeles, no de la fe en la naturaleza, no de la fe en las tradiciones, no en la fe en las obras, nada de eso, sino en la fe de Jesús. Yo quisiera que ustedes miraran el texto, cómo está escrito. Romanos 3:26 termina diciendo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alguien me dice, pero yo tengo la fe en otro, en algo distinto. No, no puede ser justificado, no lo es. Y usted dirá, porque usted lo dice, pastor. No, no porque yo lo diga, sino porque la fe tiene que estar fundamentada en la doctrina revelada. Y esto es lo que ayer enseñamos, que tiene que estar la fe, la fe no es ciega. La fe tiene que estar sustentada y el sustento, el fundamento de la fe es la doctrina revelada. Mire que el hombre tiene esa capacidad de creer y puede direccionar esa capacidad o esa fe que tiene, porque esa es una fe, la capacidad de creer es una fe, es fe, porque él tiene la certeza, tiene la seguridad. Es lo que decíamos ayer de Hebreos 11:1, que se define la fe de manera académica. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La persona tiene esa certeza, tiene esa convicción, pero tiene que ser direccionada. Y así es que, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos, a la antigua iglesia en Roma, en el capítulo 12 y el verso 3, está escrito de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, hablamos de gracia o favor, regalo que Dios nos da, a cada cual que está entre vosotros, hablando de los creyentes, de todos los que hemos recibido a Cristo, creemos en Él, fundamentamos la fe en la doctrina revelada, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, decir, que tengamos una actitud muy prudente. Dice que piense de sí con cordura. Es decir, que tenga una actitud muy, como uno dice, sobria, una actitud muy mesurada, una actitud como muy aplomada, muy equilibrada. Pero acá se hace ver algo, dice, conforme
a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese que cada persona puede tener, pudiéramos decir, como si fuera la fe la fe en términos generales, la fe en Jesús en términos generales, como una gran torta, digámoslo así, y Dios ha repartido a cada uno. Y aquí se habla conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, muchas personas al leer la palabra, pues pudieran interpretar que Dios fue el que tomó la torta, por decir así, de la fe, y entonces la partió y a uno le dio un pedacito a probar y a otro le dio para que se llenara y a otro para que guardara porque le sobra. Y que entonces Dios es el que define si usted tiene fe en Él o no tiene fe en Él. Eso no coincide con la doctrina revelada, porque de hecho nosotros debemos entender que no se hace doctrina a partir de un versículo. Se hace doctrina entendiendo el conjunto de la enseñanza o de las enseñanzas acerca del tema a tratar. Y el tema de la fe es muy amplio en la palabra. Es cuando aquí dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no es que Dios de manera selectiva decidió darme a mí o darle a usted y no darle al otro. No, no es esa la forma de repartición. No es esa la forma de la medida de fe. La medida de fe depende, es la porción suya y la porción mía, depende de qué tanto nosotros hemos puesto o hemos direccionado nuestra capacidad de creer en la doctrina revelada. Es decir, qué tanto consumimos de la doctrina revelada. Qué tanto nosotros le damos crédito a la palabra. Por eso el hombre no puede crecer en fe si no tiene o si no escudriña las escrituras o si no atiende a la voz de Dios, a las enseñanzas, si no fundamenta, es decir, la persona que se la pasa contradiciendo, es decir, que la persona que se la pasa es discutiendo con la palabra de Dios, negando las escrituras y tomando esto sí y esto no, porque hay personas que se vuelven como expertos es en eso. Esto sí lo creo, esto no. Esto creo que es de los hombres, esto creo que no. Entonces hace una, digámoslo así, no están consumiendo, no están recibiendo la palabra de fe, la palabra, la doctrina revelada. Entonces, la persona en la medida que recibe la doctrina, esa porción de la torta llamada fe, pues se aumenta, es decir, es más grande. Toda persona puede crecer en fe. Dios no limita a nadie. Dios no restringe a nadie de este privilegio. Dios lo que quiere es precisamente que usted crezca en fe, que usted se fortalezca en fe, que su fe vaya creciendo. ¿Y cómo puede su fe y mi fe ir creciendo? En la medida que yo atiendo a la voz de Dios. En la medida que yo direcciono mi capacidad de creer a oír la palabra de Dios, a oír la voz de Dios. Ese amén que usted hoy dice, que significa así sea o así es, que ratifica. Usted a veces coloca en el chat de la transmisión, yo veo a muchos que dicen amén, amén. Es decir, están declarando
estoy entendiendo, así es. Y algunos van tomando nota. Algunos dicen, yo esto no lo tenía claro. Estos días, precisamente con las enseñanzas y anoche en la enseñanza, alguien me escribió después, me dice, pastor, hoy me quedó más clara la doctrina. Hoy entendí algo mejor, decir, y en la medida que usted va entendiendo, en la medida que usted va comprendiendo más las escrituras, ahí es donde se da lo que dice este texto de Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios viene a repartir y es como cuando Él multiplicó aquellos panes y esos peces y la multiplicación dice que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos han hablado de 15,000 personas. Y el Señor hace un milagro y dice que se saciaron todos y aún sobró. No fue una ración o una porción que se le diese medida a todos por igual, por decir así. Jesús le dijo a los discípulos, hagan recostar la gente y dadle vosotros de comer. Y cuando la escritura muestra que sobraron 12 cestas de pedazos de la comida, eso muestra de que como pasa naturalmente con el ser humano, unos comen más que otros. Unos para llenarlos no es tan fácil como uno dice, para que queden llenos, satisfechos. A uno le sirve de pronto poquitico y dicen, ya me llené, antes me sobró. Pero a otros así les sirva mucho y no hay más. Yo quiero repetir. De esta manera pasa en lo que tiene que ver con la fe como doctrina. Usted debe ser o debe inquietarse, debe ser inquietado también, de inquietarse a escudriñar, a conocer la doctrina, la revelación de Dios, la doctrina revelada. Usted debe inquietarse y pedirle al Señor que le abra su entendimiento. Es decir, siempre pídale a Dios, Señor, abra mi entendimiento. Dígale, quiero conocer más tu palabra. Quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. No se quede ahí diciendo, ya soy creyente, ya me bautizaron, recibí el bautismo del Espíritu Santo, ya soy servidor. ¿Por qué no crecer? Porque es que Dios precisamente nos hace ver que Él tiene esa medida de fe. Y dice que Dios repartió a cada uno, es decir, de acuerdo a lo que usted quiera. Quiere llenarse, quiere saciarse y quiere, como se dice, que su vida esté rebosando. Pues entonces, ábrase, como uno dice, a recibir. Es que uno dice, por favor, abra su corazón a recibir. Hay un pasaje en Apocalipsis, último libro de la Biblia, el capítulo 14 y el verso 12, que habla de la paciencia de los santos. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y se hace, y quisiera que usted subrayara para que se diera cuenta de que esos santos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los santos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y luego como dijéramos, se sella diciendo, y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Traigamos a nuestra vida la fe de Jesús. Traigamos a nuestra vida la enseñanza de Jesús. El tener a Jesús en poco, el ignorar a Jesús es uno coartarse, digámoslo así, a sí mismo impedirse de tener fe abundante,
y de poder ser en el Señor justos, santos, salvos. Lo que le permite al hombre la salvación no son las obras. Lo que le permite al hombre tener asegurada la vida eterna es la fe de Jesús. Y cuando se habla aquí de la fe de Jesús, se habla de la enseñanza de Jesús, de la doctrina de Jesús, de lo que Él ha establecido. Aleluya, esto es algo bonito. Tal vez usted diga, un mensaje muy sencillo, sí, y eso es lo que anhela mi corazón hoy. Y usted pueda decir, es tan sencillo que lo entiende un niño, tan sencillo que lo entiende una niña, una jovencita, un adolescente, el anciano, el que tal vez no pasó por la escuela, ni por el colegio, ni por la universidad. Esto es bonito porque eso es lo que el Señor quiere. El deseo de Él es que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y Él quiere que esta palabra usted la comprenda. Lo que Él quiere es que nosotros tengamos la fe de Jesús. ¿Y cómo tener la fe de Jesús? Escuchando su palabra. Aleluya. Atendiendo a su voz. Escudriñando las escrituras. Jesús lo dijo. ¿A ustedes les parece que en las escrituras tienen la vida eterna? ¿A ustedes les parece? Pero vayan al fondo. Ellas dan testimonio de mí. Es decir, no se vayan solo porque ustedes quieren tener la vida eterna. Váyanse a buscar quién soy yo. Váyanse a buscar qué es lo que yo soy, qué es lo que yo hago, cuál es mi enseñanza. Claro, el resultado de todo será la vida eterna, porque el fin de la fe, hablamos de la fe de Jesús, el fin de esa fe, el final, el propósito, lo último que alcanzar es la salvación de nuestra vida. Salvación, vida eterna. Estar con Cristo por toda la eternidad. Entonces, esto tenemos que nosotros realmente tomarlo en serio. La Escritura, además de hablar de la capacidad, la fe como capacidad para creer, y hablar de la fe como doctrina, como, digamos así, fundamentada en la fe de Jesús, hay un pasaje en Mateo capítulo 2, verso 2, Mateo capítulo 9, verso 2, que hermosísimo, que se habla de unos hombres, así está escrito ahí, Mateo capítulo 9, verso 2, dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Uno diría, bueno, eso sabemos que a él le traían muchos enfermos y muchas personas pues ayudaban a traer los enfermos. Pero ¿sabe qué es como lo puntual de este texto, de este versículo? Es que Jesús dice, o el texto dice, y al ver Jesús la fe de ellos, mire, interesante, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué es lo que muestra este texto? Que no solo la persona tiene la capacidad de creer, y no solo la persona puede creer o tener la fe de Jesús, sino que puede vivir, y vamos a hablar del estilo de vida, que por donde quiera que va, por donde quiera, todo lo que hace, refleja su fe y la fe de Jesús. Es decir, Jesús lo que observa aquí en estos hombres que traen al paralítico
Y lo que se dice en el texto es que al ver Jesús la fe de ellos, es decir, miró a esos hombres y vio en esos hombres que tenían un estilo de vida y era un estilo de fe. Como se dice, definidos. Como Pablo cuando dijo, yo sé en quién he creído. Se necesita de gente, de personas, y en el Evangelio se encuentran, en el Evangelio los hay, que su calidad de vida, lo más preciado de su vida, lo más hermoso de su vida, es su fe, la fe de Jesús. Por eso es que a los cristianos se le llamó por primera vez en Antioquía, se le llamó cristianos, así dice la Biblia. ¿Y por qué se le llamó cristianos? Cristianos no era por ser de una secta como alguien pudiera pensar, o de una misma iglesia, no, sino porque tenían un estilo de vida, digámoslo así, eran seguidores de Cristo. Digámoslo, no podían, decir, antes de que lo manifestasen con su boca, se les notaba que tenían un estilo de vida que era el estilo de Cristo. Seguidores de Cristo. Hoy también se requiere, se necesita que los que nos hemos convertido a Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos bautizado, los que perseveramos, tengamos un estilo de vida de fe. Y ahí es donde muchos pierden el año siendo evangélicos. Ahí es donde muchos fracasan siendo miembros aún de una iglesia. Ahí es donde algunos dan mal testimonio. Porque a veces se les ve con una fe y uno dice, ese hombre sí es cristiano, sí es seguidor de Cristo, sí cree en Cristo. Pero luego uno a esa misma persona lo ve de incrédulo. Lo ve uno como andando inseguro, donde la persona está dudando aún de lo que es, de lo que está haciendo. Y se acerca a Dios incluso como que yo no sé si es que Él existe y reniega, yo no sé si es que Él no me quiere y pelean hasta con Dios. Yo no sé por qué me quitó a mi familiar, me quitó a mi hijo. Yo no sé si es que yo no voy a ser salvo. Yo no sé si es que he perdido el tiempo en la iglesia. Y son personas que hasta se apartan y luego dicen, no, pero yo creo que sí, Dios es bueno y vuelven. Y Dios los recibe y luego y pasa algo y vuelve y se apartan. No tienen un estilo de vida, de fe, en la fe de Jesús. Son personas fluctuantes. Son personas llevadas por vientos de doctrinas. Hasta llegan a hoy creer una cosa, mañana creen otra. Uno encuentra personas, un compañero, una persona pues muy cercana, conocí y compartía con él la palabra. Estudioso de la Biblia, pero estudioso. Y me atrevo a decir que no trabajaba sino estudiando la Biblia. Es decir, de hecho, se la pasaba, era casi todo el día lea y con un cuaderno y escriba. Y yo llegaba o pasaba y lo miraba y me llamaba la atención. Y yo decía, ese muchacho. Pero pues uno también entiende que estas cosas hay que saber como ir al fondo. No es solo leer la Biblia, no solo es estudiar. Que trabaje porque la Biblia dice que trabaje. Pues él no trabajaba, sino que estudiaba la Biblia. Pues yo dije, bueno, de pronto tenga patrocinio, como uno dice, los papás, alguien le está dando la comida. Bueno, tal vez él se está preparando, diría alguien. Pero me sorprendió que a los poquitos días
pregunté por el muchacho. El muchacho, ¿qué pasó? El que mantenía estudiando la Biblia. No, que el muchacho ahora que es que conoció la verdad, me dijeron. Que ahora sí está en la verdad. Eso es lo que dice él. Que porque ahora descubrió que Dios es una mujer. Y ahora anda pregonando de que Dios no es un varón, no es el Señor Jesús, no es el que presenta la Biblia, que ahora descubrió que Dios es una mujer. Yo dije, no, este sí está más perdido que esa mujer. Entonces, hay personas que no tienen la fe como estilo de vida. Es decir, andan y uno a veces no sabe si es que van para adelante, van para atrás, van para el lado. No se afirman, no se afirman. Y qué bueno sería o qué bueno es que aquí haya alguien muy decidido. Sabe que este pasaje nos hace mención de esos hombres que traen al paralítico, que dice, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús vio que era el estilo de vida. ¿Cómo lo demostraron incluso? Que llegaron a la casa donde Jesús estaba y con el paralítico llegaron. Y como no podían entrar al paralítico porque estaba la casa llena de personas que seguían a Jesús, mire el estilo de vida, la fe como estilo de vida. Se subieron al tejado, al techo, como uno diría hoy, desentechando la casa. ¿Qué hacen esos hombres desentechando la casa? Atrevidos. Pero desentecharon la casa. ¿Qué hacen con un paralítico subiéndolo allá al tejado, al techo, para luego bajarlo y ponérselo allá frente a Jesús? Eso es una cosa, como se dice, extraordinaria y riesgosa. Pudiera alguien decir, no, si está lleno, pues tal vez no conviene. Tal vez no es el día. Tal vez esperemos que Jesús termine a ver si de pronto hay forma de acercarnos a Él. Y al fin y al cabo, los que venían con el paralítico, pues el problema no era en sí de ellos, el problema era el paralítico. Pero mire cómo ellos se empoderaron y no, la fe de ellos, no. Que si no hay forma por aquí, por acá entramos. Qué lindo cuando hay creyentes así. Si, por ejemplo, perdieron el empleo, no importa, pero seguiré adelante. Me dijeron, me hablaron fuerte en la iglesia, me disciplinaron. El pastor ni siquiera me miró, ni siquiera una llamadita. Y mire, casi me muero de COVID, ni una llamadita. Pero que no están dependiendo si lo llaman, no lo llaman. Él dice, no, yo sé en quién he creído. Que si viene alguien a tratar de sacarlo y de llevárselo a otra doctrina, dicen, no pierdan el tiempo conmigo. Yo sé en quién he creído. Es decir, que hay escasez, que no hay dinero para comprar la remesa, la comida, y hay necesidad, pero no está renegando. La persona dice, no, yo sé que Dios, si le da de comer a las aves y mantienen llenitas, y si le da el vestuario a las flores y las hermosea, pues el Señor me ayudará, nos ayudará. Pero tiene un estilo de vida. Está de luto que perdió un ser amado, pero no se pone a pelear con Dios, sino a decirle, Señor, gracias porque me has permitido, nos permitió tener este ser amado, esta persona que llegamos a amar tanto. Nos permitió tenerla unos días, unos años. Y Señor, ahora has tomado la vida de ella o de esta persona, pero me ha dado la oportunidad de poder llorar. Al menos lloro por aquel. Aquel ya no llora, yo puedo llorar por él. Al menos me da la posibilidad de decir, existo, estoy vivo, estoy presente, todavía puedo decidir, puedo hacer esto, lo otro.
Es decir, la persona que tiene un estilo de vida. Mire que Jesús está interesado en ver en nosotros la fe, en ver en nosotros qué tanto creemos, qué tanto nosotros confiamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está interesado en ver su fe, esa vida, ese estilo de fe. Han pasado los años. Su hogar no funcionó más. Su esposo la abandonó, su esposa lo abandonó, sus hijos cogieron mal camino. Bueno, pensemos en todo lo que nos pasa o puede pasar en la vida, pero que dicen, yo sigo firme, yo sigo creyendo, yo sigo confiando, yo sigo esperando en Dios. Cualquiera que sea el día bueno o el día malo, me venga el bien o me venga el mal, pero yo no dependo si estoy en la buena o en la mala, yo dependo de que estoy en Dios. Qué bonito, se necesitan hombres así. Jesús admira, dice, al ver la fe de ellos. Dijo al paralítico, mire cómo Dios está dispuesto en calificar, por decir así, la vida de una persona de fe y ayudar a esa persona, bendecir en su petición, en su necesidad. Personas que presentan sus peticiones a Dios, le traen el paralítico y dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Mire cómo Dios está dispuesto en bendecir a alguien que tiene un estilo de vida lleno de fe. Esa persona viene con el otro que enfermo, paralítico, y le dice Dios al paralítico, ten ánimo. Hijo, ten ánimo. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados. El fin de la fe es ese. Alguien mira, ay pastor, pero el hombre era paralítico. El hombre no venía pidiendo perdón. El hombre no venía a eso. Pero Jesús sabe cuál es la mayor necesidad del ser humano. Y el fin de la fe es que la persona se salve, que la persona sea libre, que la persona encuentre tener la comunión con Dios. De hecho, la escritura muestra que a raíz de que él le dijo, tus pecados te son perdonados, muchos cavilaban, pensaban, ¿quién es este para que perdone pecados? Y Jesús, conociendo el pensamiento de todos, porque no sabían que él era Jesús, que él era Dios manifestado en carne. Y al conocerle, dice que al conocer los pensamientos de todos, o conociendo los pensamientos de todos, le dijo, o dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico se levantó. Pero todo esto sucede, ¿por qué? Porque hay personas que tienen un estilo de vida y en ese estilo de vida está la fe, está la confianza en Dios, está la seguridad en Dios. Yo quiero invitar, y no voy a avanzar más, quiero cerrar ahí. Quiero invitar a todos, a todos. ¿Por qué no coge esa capacidad, esa fe que usted tiene? Y ahora la direcciona a tener una medida de fe, es decir, una porción de esa torta de fe. Aleluya, esa torta. Y esta enseñanza, lo que le está diciendo a ustedes, vea, Dios está repartiendo esa torta de fe. ¿Cuánto quiere usted tomar? ¿Cuánto quiere tener? Ojalá que alguien dijera, yo quiero tener de esa torta tanto, pero tanto que se convierta para mí en lo que me alimenta, en lo que me nutre, en lo que, digámoslo así, puedo yo mostrar incluso
como el estilo de vida que tengo. El estilo de vida. El estilo de vida de los creyentes tiene que ser el estilo de vida de fe. Aleluya, de fe. Alabanzas a Cristo, de fe. Su estilo de vida, que la gente lo conozca, que su familia lo conozca, que la iglesia, que sus compañeros de trabajo, que en el estudio, en el barrio, donde quiera que usted va, sus viajes de negocios, todo lo que usted vive, en la relación matrimonial, en la relación padres e hijos, que la gente, todos puedan decir, qué hombre de fe, qué mujer de fe. Es decir, no da el brazo a torcer, como dicen por ahí. No se debilita. Pareciera que no se cansara, porque no desmaya, porque no retrocede, porque no se hace a un lado, porque no vocifera contra Dios, porque abre su boca. Y cuando abre su boca, todos tienen que decir, se le nota que su confianza está en Dios, que su esperanza está en Dios, su vida está en comunión con Dios. Aleluya, hermanos en la fe, fortalezcanse. Sean ustedes creciendo, todos crezcamos en fe y en la verdadera fe. No ponga su fe en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre. No ponga su fe en lo que ve, porque lo que ve es temporal. Ponga su fe, como dijo el apóstol Pablo, nosotros no andamos por vista. Si llueve o si hace calor, si nos va bien o nos va mal, pues como que nos vamos comportando de acuerdo a eso. No, usted no se comporte de acuerdo al día, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Pórtese de acuerdo a su fe en el Señor. Su confianza en el Señor. Esté firme, esté creciendo, porque Dios está repartiendo. Hoy a través de esta palabra, muchos serán levantados o son levantados, son restaurados. Muchos son quebrantados por la palabra. Aleluya, traspasados sus corazones por la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es sacar de su vida lo más precioso, lo más glorioso. ¿Y qué es lo más precioso que puede haber en su vida y en mi vida? La fe es el tesoro más precioso que usted puede tener. ¿Pero cuál fe? La fe de Jesús. Aleluya, la fe de Jesús. Que hoy se pueda decir de usted y de mí, que Jesús pueda decir, como dice el texto, al ver la fe de Ignacio, al ver la fe de Dora, al ver la fe de Byron, la fe de Vanessa, los que nos ayudan aquí, la fe de Kevin. Y pudiéramos mencionar ahora su nombre, amigo, amiga, que el Señor podamos decir, el Señor dice, al ver la fe, que pueda ver su fe, su confianza. Aleluya, su confianza. No puede ser que su fe sea mayor cuando usted está enfermo, pero cuando se alienta, ya no, ya como que su fe no es igual. Uno ve gente buscando de Dios, entregados al Señor, cuando sienten que la muerte los está como cogiendo, el dolor los está apurando, la necesidad los está apurando, pero como cuando uno dice la muerte lo suelta, el dolor lo suelta, lo que lo apuraba lo suelta, como que también sueltan su fe, su confianza, y ya no son los mismos. Otros lo hacen al contrario. Cuando viene la dificultad, como que ya no tienen fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué si me he portado tan bien?
Es decir, hacen lo contrario. Pero yo quisiera invitarlos en el nombre de Jesús. Hoy, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por favor, ¿por qué no se viste? ¿Por qué no se alimenta de la fe de Jesús? Que quien lo vea o descubra lo que hay en su corazón, lo que hay dentro de su vida, tengan que decir, qué mujer con esa confianza en su Dios. Qué mujer, qué hombre con esa confianza. Y que lo que se vea en su vestuario, en su forma, la gente diga, ese hombre es de fe, esa mujer es de fe. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Dígale al Señor, Señor, he oído tu palabra. Y hoy como esa fe, la fe de Jesús como una gran torta. Yo la quiero toda. Yo la quiero toda. Quiero llenarme, saciarme. Y quiero, Señor Jesús, tener abundancia. Y quiero, Señor, que mi fe crezca. Te lo suplico, Jesús.